Buenas tardes, señoras y señores. A nombre de la Facultad de Administración y Economía y del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Capitalismo, que se enmarca dentro del ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. A continuación quiero dejar con ustedes a la directora del Departamento de Economía de la Facultad, profesora Marcela Pertiquera, que les dirigirá unas palabras. Bueno, hola a todos. Intentaba leer sin mis anteojos, pero lamentablemente no me da ya. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí recibir hoy a Jeanette von Wolferdorf en nuestro ciclo Empresa, Gobierno y Sociedad. Jeanette nos viene a presentar su libro Capitalismo, un bestseller aquí en Chile que ya tiene 4 reimpresiones después de su lanzamiento en junio del año pasado. Algunas palabras para introducir a Jeanette y luego a nuestros otros invitados. Jeanette es ingeniera comercial, comenzó su trayectoria laboral en la banca, en el área de inversiones en particular, del Banco de Inversiones del Gobierno Alemán. Y ya en nuestro país, ella se destacó como una de las promotoras del registro de denominaciones de origen para algunos productos regionales de alto valor en Chile. Ella es cofundadora y directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, y se ha especializado en materias de transparencia y análisis de datos. Fue la primera directora de la Bolsa de Santiago y presidenta de su comité de gobierno corporativo. Y actualmente es consejera del Consejo Fiscal Autónomo. En esta actividad también nos acompañan dos comentaristas de lujo, Sebastián Sichel y Camilo Drago. Sebastián es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Público con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Solo para mencionar algunos hitos, porque si no podría estar mucho rato, fue vicepresidente de Corfo, ministro de Desarrollo Social, presidente del Banco de Estado y subdirector de Senatur. Y Camilo es nuestro profesor aquí en la facultad, y Camilo está con nosotros desde el año 2008, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA de la University of Westminster y doctor de Management de la Adolfo Ibáñez. Tiene amplia experiencia en el sector privado, tanto como gerente de empresas PYME, pero también como emprendedor, consultor y director, especialmente en el ámbito agrícola e inmobiliario. Sus áreas de interés académicas son la relación entre empresa, marketing y sociedad. Y lo que Jeanette viene el día de hoy a presentarnos su libro y nos invita a reflexionar sobre el rol que el capitalismo ha tenido en construir la sociedad moderna actual, generar innovación, sostener el crecimiento de la población y aumentar el bienestar. A la vez, en su ensayo, ella no deja de señalar las tendencias autodestructivas del capitalismo, tendencias que finalmente tensionan a los propios mercados y reducen su innovación, e implican riesgos fuertes también para la democracia. Se destaca en el libro la necesidad de impulsar reformas y regulaciones para lograr avanzar hacia un capitalismo más equitativo, innovador y sustentable. Y esto requiere, como ella bien nos dice, un foco más renovado en el proceso adecuado de regular. Muchísimas gracias, Jeanette, por estar con nosotros el día de hoy. Es un gran placer para nosotros y esperamos con ansias que nos presentes tu mirada de reflexión sobre qué reformas estructurales nuestra institucionalidad necesita para alcanzar esta meta. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a la Universidad Diego Portales y por la introducción también. Yo quiero partir de la presentación aquí en este espacio de mi libro con una pequeña reflexión personal y comentar que cuando empecé a escribir este libro para la editorial Penguin Random House, tenía un objetivo en específico en mente y este objetivo precisamente es
contribuir a un debate económico más desideologizado sobre el capitalismo, sobre las bondades del capitalismo, sobre los desafíos del capitalismo y la necesidad en el futuro de regularlo mejor. Y digo eso porque desideologizar el debate para mí no significa solamente mostrar no solo los desafíos del capitalismo, sino también las bondades a lo largo de la historia, sino también de reflexionar, invitar a reflexionar cómo en realidad este sistema económico determina el comportamiento de sus partes y cómo el sistema, tal como está regulado, hace que sus partes funcionan o no funcionan en favor de la mayoría, creando valor para la sociedad. Es el sistema que determina sus partes y el hacer de las partes, y también es la neurociencia y la biología evolutiva hoy día un campo de investigación que muestra que el ser de las partes del sistema, de las personas que actuamos en el capitalismo, también estamos determinados por nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces el libro sí tiene una característica determinista en este sentido, y la invitación es tomar más conciencia sobre eso, quitar juicios morales en exceso y entender que el funcionamiento, el mal y el buen funcionamiento del sistema, de cierta manera están determinados por nuestro cerebro y tal como está diseñado el proceso de regulación del sistema. Un modelo económico que no por accidente se ha impuesto a lo largo del planeta, del mundo, como el sistema económico, combinando mercados financieros con mercados productivos. Y vemos que esto no es accidental, porque el capitalismo, a lo largo de sus más de 200 años de existencia, ha creado tanto bienestar y tanta innovación como ningún sistema económico antes en la historia humana. Por el lado de la demanda de los consumidores hace mucho sentido, no solamente por el aumento de bienestar, la reducción de pobreza a lo largo de este periodo, sino también porque el capitalismo de alguna manera permite satisfacer el deseo de desear. No lleva a la satisfacción del consumidor, porque tal como dice el filósofo Slavoj Žižek de Eslovenia, de que en realidad la razón de ser del deseo no es la satisfacción del deseo, sino su reproducción como deseo. Entonces el capitalismo hace que podemos desear más y que consumimos, lo que es algo que tiene una relación muy intrínseca con nuestro sistema de motivación basado en el neurotransmisor dopamina, que hace justamente que nos sentimos premiados cuando queremos algo y no tanto por tener algo. Por el otro lado, por la oferta, el capitalismo se basa en mercados. Los mercados son previos al capitalismo y los mercados a su vez se basan en dos conceptos que han sido clave para la evolución humana a lo largo de nuestra evolución como género, que es la cooperación y la competencia. Y en el libro destaco ambos conceptos a la vez, porque a veces parecen ser contradictorios, pero se requieren a nivel de cualquier equipo de trabajo, de cualquier empresa en el mercado, independiente del nivel en el cual uno mira, donde funcionan bien equipos de trabajo, tienen normalmente ambos conceptos. Y eso, si uno mira la evolución del ser humano, es justo lo que permitió la evolución misma. Cerca de 1,5 a 1,7 millones de años atrás, se estima
posterior a la evolución del género Homo, algo posterior se desarrolló el lóbulo frontal, que nos permitió el desarrollo del lenguaje más complejo, la capacidad de entender el propio pensamiento, las propias emociones, pero también pensamiento y emociones de los otros. Y esta capacidad de cognición social hace que el Homo empezó a desarrollar una inteligencia colectiva de forma acelerada. Empieza a evolucionar, pero también empieza a competir más con grupos ajenos. Y esta competencia con otros grupos, esta competencia intergrupal, hace que aumenta la competencia intragrupal dentro del grupo también, y requiere que los grupos empiezan a cooperar más también. Estos dos principios son base de la evolución del ser humano, y aun cuando con la revolución agraria cambia el estilo de liderazgo y se vierte más vertical, dominante, como era antes de este desarrollo del cerebro, del lóbulo frontal, sigue siendo base hoy día, como mencioné, en cualquier equipo de trabajo, en cualquier empresa, en cualquier institución público-privada, en los mercados. Cuando la organización humana funciona, se basa en ambos conceptos. Hay un libro muy interesante de los años 50 que se llama I, Cancer, de un escritor que se llama Leonard Reed, que seguramente han leído. Tiene una introducción a Milton Friedman, que se escribió en una edición ex post, pero que destaca justamente esta capacidad increíble de ver el capitalismo de llevar a coordinación, aun cuando las partes no se conocen, a través del mecanismo de precio. Y lo hace con el ejemplo de un lápiz muy simple de madera, lápiz mina, pero que requiere, aun siendo un producto muy sencillo, requiere de la coordinación mundial de muchos equipos de trabajo, de distintas disciplinas, desde la fabricación de la maquinaria para el proceso de producción hasta la comercialización, el diseño, la pintura, etc. Y lo menciono porque la coordinación que permite el mercado en el capitalismo es una forma de cooperación en menor grado, de cierta manera. Cuando vemos también equipos de trabajo, empresas, mercados en los cuales uno de estos elementos está menos desarrollado o es suprimido, vemos que no funcionan bien y principalmente tienen menos capacidad de producir y de innovar también. Esto fue mostrado ya en el siglo XIX, en 1880, por un ingeniero agrónomo que es francés, que se llama Maximilian Ringelmann, que analizó la fuerza de un equipo de trabajo al tirar un peso, una cuerda, y mostró que la suma de las partes, al agregar más personas, no aumentaba linealmente, porque el esfuerzo individual no fue reconocido, y eso implicaba que las partes, las personas en los equipos de trabajo se esforzaban menos. Este fenómeno se llama social loafing, pereza social, y está ampliamente estudiado. En los años 90 se hizo un meta-análisis de casi 80 estudios, y hay muchos estudios posteriores que confirmaron este fenómeno. Aparentemente contradictorio está el efecto Köhler, que también está descrito en el libro del alemán, psicólogo alemán Otto Köhler, que en 1920 aproximadamente hizo ensayos con grupos, con equipos, y mostró que el equipo puede entregar un output mayor que la suma de las partes podrían. Y eso a través de un experimento en el cual hizo cargar de peso a personas, y cuando una persona fallaba en sostener el peso, el equipo fallaba. Eso hizo que el grupo entero se esforzó más que cada uno por sí solo hubiese hecho.
donde la cooperación, el objetivo en conjunto del equipo hizo que se esforzara más. A la vez, sí hubo una presión competitiva acá, que en el experimento previamente de Ringelmann, no, de Maximilian Ringelmann, no existía, porque la presión competitiva hacía que se identificaba al que dejaba de pesar el peso, lo que creó realmente los incentivos adecuados. Tal como la evolución del ser humano se basó en estos dos conceptos, competencia y cooperación, que son fundamentales también para el capitalismo, quiero mencionar aquí dos sesgos importantes que también son una herencia de nuestra evolución. Y lo menciono porque entendiendo estos dos conceptos, uno entiende el desafío que hoy día tenemos frente cuando pensamos en el futuro del capitalismo. Uno es el ser humano está con un sesgo pro status quo, y eso también tiene una relación con nuestra evolución porque tiene que ver con nuestra aversión de riesgos, de que aun cuando el status quo no nos conviene, lo preferimos frente a la posibilidad de que el futuro podría ser peor, aunque podría ser mejor también. Y este sesgo está también ampliamente estudiado. Hace, por ejemplo, que personas aceptan excesivas burocracias. Burocracias son una forma de rigidizar el status quo. Y aun cuando excesivas burocracias hacen que los equipos no funcionan de forma adecuada, permiten a las jerarquías superiores mantener su poder y a los otros mantener su seguridad. Esto es importante porque junto con el interés de los incumbentes que tienen el poder en el mercado, hace que sea tan difícil la regulación del capitalismo también. Es una de las razones que yo veo como estructurales. El segundo sesgo que quería destacarles hoy día, y que también se repite a lo largo del libro, tiene que ver con los excesos del capitalismo y con el hecho de que en realidad el ser humano está diseñado para la escasez, no está diseñado para la exuberancia. Y cuando tendemos hacia los excesos es porque quizá mañana no hay nada que comer. Cuando comemos en exceso, es porque quizá tenemos hambre después. Y esto es justamente lo que hace nuestro sistema dopamínico, el querer sin freno y siempre querer algo más de lo que se recibió previamente para sobrevivir. Y este sesgo hace que queremos innovar, superar el status quo a la vez, pero cuando no tiene contrapesos y cuando se desarrolla en abundancia, es un problema, porque comemos en exceso, consumimos en exceso y queremos siempre más. El gerente de una empresa que recibe un bono quiere un bono mayor, porque ya no está contento cuando recibe el mismo bono, aun cuando sea adecuadamente alto. El accionista de una empresa quiere más dividendo, aun cuando fue un año extraordinario previamente, quiere más dividendo, aun cuando esto lleva a comportamiento de corto plazo y a premiar el recibir un máximo hoy, aún a riesgo de que esto implica daños para el futuro. Y lo menciono porque lleva en la práctica a situaciones irreales de querer unirte 1 metro más grande que otra persona por querer algo más, porque eso también es comparativo, y lleva a finalmente excesos que son difíciles de regular. Ambos sesgos, uno que tenemos miedo frente a la innovación, aunque en teoría la queremos, pero en realidad preferimos el status quo, y el que gana con el status quo, el incumbente, también prefiere el status quo, hace que finalmente los mercados
tienden a tener inadecuadas regulaciones y tienden a la concentración económica. Esto fue ampliamente ya estudiado desde el siglo XIX, y cuando uno mira la evolución de los mercados, uno puede ver que prácticamente todos los mercados han ido tendiendo hacia la concentración económica, y está renovadamente hoy día el debate de nuevo sobre cuán concentrados deberían ser los mercados y cómo medimos cuándo deberían los reguladores intervenir. Estos dos sesgos no solamente facilitan la concentración en los mercados, sino también el liderazgo más bien narcisista. Y con eso también la no regulación, porque el narcisismo justamente tiene que ver con el querer en exceso, con circuitos dopamínicos reforzados por testosterona alto, y por querer en exceso estatus y poder, y por estar disponible para luchar para estatus y poder de una forma que nadie que no tiene esta condición está disponible de luchar. Por eso le recomiendo leer a Charles O'Reilly, un profesor de la Universidad de Stanford, que ha hecho un meta-análisis, un meta-estudio sobre el narcisismo, con la invitación a tomar este fenómeno en serio en las organizaciones y entender que el narcisismo es un fenómeno a nivel de la sociedad que quizá implica solamente el 1% de las personas, pero dado que el narcisista trata de estar en posiciones de poder, está nuevamente donde está el poder, y aún más poder concentrado, aún más grande la empresa, aún más poder, aún más jerarquías en la empresa, aún más probable es que el que lucha a toda costa por estar ahí sea una persona con excesivos niveles de narcisismo. Y esto deja de ser un tema psicológico y se convierte en un desafío organizacional, no solamente para las empresas, para la gestión de talentos y la gestión de innovación, porque el narcisista, en principio, justamente carece de la capacidad de cognición social. Le cuesta entender el pensamiento y las emociones del otro, sino también es un desafío sistémico, en el sentido de que las contrapartes para conciliar la mejora a las regulaciones en sostenibilidad, el funcionamiento del mercado, tienen que comportarse justamente con las personas que más poder tienen también. Y si estas personas no tienen, no por no querer, sino por no poder, no pueden bien reconciliar y entender otras posiciones, vamos a avanzar en regulaciones del capitalismo siempre a golpe. Y la verdad, si uno mira la historia del capitalismo, las regulaciones siempre, las importantes no siempre, pero tienden a estar a golpe. El New Deal en Estados Unidos, después de la Gran Depresión, la economía social de mercado en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes fue imposible conversar sobre un mercado con las características que finalmente propone este concepto de la economía social de mercado. Y vimos también las regulaciones de la crisis subprime, mucha voluntad, pero que después de nuevo se diluyeron y ahora vuelven a ser conversados a raíz de la crisis bancaria en Estados Unidos. Pero sin una crisis y sin estar mal, es imposible o parece excesivamente dificultoso avanzar en regulaciones. Y la pregunta es, ¿queremos que se mantenga esto? ¿Queremos seguir avanzando siempre basado en crisis o en guerras? ¿O en algún momento podemos quizá hablar del proceso de regular para hacer este proceso más racional? Charles O'Reilly muestra que el fenómeno del narcisismo, ampliamente estudiado, también no solamente en empresas, la neurociencia lo tiene ya cada vez más estudiado también, hace que en Venture Capital, los primeros en tener
confirmado venture capital tienden a ser más bien los narcisistas, no necesariamente la empresa mejor. A nivel de la carrera dentro de una empresa, los que más suben tienden a ser más los narcisistas y o más jerárquico, como dice el premio Nobel Richard Thaler, o más jerárquico, o más niveles jerárquicos que tenga la empresa, o más probable es que el que suba no sea el talento, sino el que más puede moverse dentro de estos niveles jerárquicos, que es más bien un perfil narcisista. Y esto lleva finalmente a la dificultad de regular esta tendencia natural a la concentración de los mercados y que avancemos más bien de modo de golpe. Estos son datos de Chile. No se fijan en los detalles, arriba está en fucsia, son las ventas totales del tramo de empresas en Chile que vende sobre 2.000 millones de dólares. Estas son estadísticas que se hicieron para el libro. Están publicados en la página web del Servicio Impuesto Interno, los 18 tramos de ventas, y ven que en realidad el tramo que desproporcionalmente más creció en los últimos 15 años en ventas es el tramo que vende sobre 2.000 millones de dólares. Y el problema en realidad no es este crecimiento, sino que las empresas medianas redujeron proporcionalmente su peso en la facturación total. Estos son datos de facturación según lógica tributaria del Servicio Impuesto Interno, incluyen también la facturación internacional por ello, pero muestran claramente que las empresas que más han crecido son los más grandes dentro de los más grandes que antes no teníamos separado en ramos. Se mezclaban en la estadística con empresas que vendían cientos de millones de dólares. Aquí ven el crecimiento en porcentaje y ven que empresas sobre 576 millones de dólares son los que han duplicado su peso, su facturación total, y las empresas más grandes aún sobre 1.000 o 2.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años lo han casi triplicado. Aquí no solamente hay un desafío de hacer crecer las empresas medianas y hacer que no pierdan proporción sobre el mercado, sino también hay un desafío de transparencia, porque en realidad deberíamos en futuro tener estadísticas sobre los impuestos pagados por tramos económicos, la sostenibilidad por tramos económicos, los subsidios recibidos por tramos económicos, para entender quién aporta cuánto, si es proporcional al peso de la facturación o más o menos, para tener una conversación no ilógica. Y digo que faltan datos porque la ausencia de datos también es una consecuencia de la falta de preocupación de la regulación. Además, la tendencia hacia la concentración impacta negativamente la innovación. Y aquí les traigo un esquema conceptual de la relación entre innovación y competencia. Porque vemos cuando hay mucha competencia, la innovación tiende a ser baja. Es como el caso de entrada-salida de un mercado que se da muy rápido. Y tal como Joseph Schumpeter, el economista austríaco, mostró, algo de concentración hace bien a la innovación. Pero cuando la concentración es excesiva, cuando la competencia es baja, la innovación baja también. Por eso la relación entre innovación y competencia tiene forma de una U invertida, que viene muy analizado. Estos son varios investigadores, economistas, entre ellos el francés Philippe Aghion. Si uno mira la concentración no a nivel como de mercado, sino a nivel de cada unidad de empresa, uno se da cuenta que ahí también se producen niveles verticales o excesivas brechas de sueldos. Aquí ven la diferencia de sueldos en los puntos arriba. Está la diferencia de sueldo entre lo que gana el gerente de una empresa o el director, el máximo sueldo comparado con el nivel 7 de la empresa. Esta estadística fueron unidos para el libro también junto con la empresa Mercer. Juntamos datos a nivel internacional para comparar
diferencia de sueldo en empresas chilenas con empresas en otros países, desde Colombia, CN es China, pero no China entero, es solo Shanghai, por la dificultad de la data, Estados Unidos, Uruguay, UK, Israel, Corea del Sur, Alemania y Nueva Zelanda. Y vemos que Chile allí tiene un desafío también importante. La diferencia que se ve en los puntos más arriba muestra de que lo que gana el gerente comparado con el nivel más bajo, por ejemplo en Chile, en las empresas a las cuales tuvimos acceso a data, que eran 400, es 3 veces más grande que, por ejemplo, Nueva Zelanda y Alemania. Y si uno mira la otra brecha, que es más holística, que son los puntos abajo, lo que gana el gerente con lo que es la mediana de los sueldos, vemos que Chile, con el punto amarillo, tiene el doble de brecha que Alemania y Nueva Zelanda, por ejemplo. Lo interesante aquí también es el tema de transparencia, al transparentar más estos datos que podrían incluso transparentarse desde la declaración jurada que recibe en el Servicio Impuesto Interno en el futuro, ojalá, porque la transparencia de esta brecha ya ayuda a tomar conciencia y ver qué sectores avanzan en cerrarlo o no. Lo que vemos a lo largo de la evolución en Chile de los años, no traje este gráfico, pero pudimos mostrar que la brecha entre los sueldos más altos y más bajos ha ido disminuyendo en Chile. Especialmente en las empresas más grandes se ha notado un esfuerzo específico donde hay menos evolución ni en empresa grande, ni chica, ni mediana. Es la brecha más holística, el sueldo del gerente comparado con la mediana de sueldos. Entonces sí tenemos un desafío aquí también enfrente. Si vemos la concentración en el mercado bursátil, vemos también que se repite más o menos esta tendencia. Vemos que 3 mayores grupos con datos de Thomson Reuters 2020 tenían un control sobre una capitalización total del tamaño de 1/3 y los 10 mayores grupos listados en bolsa tenían un control sobre casi un 60% de la capitalización, sosteniendo 1/3. Y eso muestra otro efecto también, que la concentración económica puede multiplicarse con estructuras políticas piramidales y que tampoco tienen una regulación adecuada, porque si un mercado ya está concentrado y le agregamos estructuras piramidales, tiene aún mayor concentración, razón por la cual, por ejemplo, 10 años atrás, Israel ha impulsado reformas para reducir y poner un máximo a los niveles piramidales que sociedad que está en bolsa pueden tener. Los sesgos que mencioné no solamente implican que se facilita la tendencia a la concentración en los mercados, sino también, la misma concentración hace que cuesta cooperar, pero además, entendiendo la cooperación, no solamente dentro de empresas, sino hoy día cooperación a nivel de mercado es cómo coopera la empresa con la sociedad para ser sostenible, teniendo objetivos en conjunto, entendiendo que estamos en el mismo barco. Y esta cooperación hoy día no funciona bien tampoco, no tiene regulaciones adecuadas, y le traigo acá unos datos específicos de Chile, que sí las hay, que muestran todas las brechas en materia de diligencia, derechos humanos, en tema ESG a nivel mundial. Hay desafíos enormes en Chile naturalmente también, pero quería mostrar algo más esquemático en el sentido de que hoy día las empresas, si uno ve cómo se mueven y la presión que tienen directorios hoy día, tienen la presión de ser muy sostenible y a la vez ser muy sostenible no es rentable. Y esta presión en muy pocos casos es distinto. Hay muy pocas empresas donde realmente ser sostenible es ser más rentable también, pero a la vez vemos que la sostenibilidad de las empresas depende también de las políticas públicas, porque si las políticas públicas no premian más el ser sostenible, finalmente
el resultado natural es el greenwashing. Ese es el resultado que hoy día tenemos. Pero aquí la respuesta no puede ser una respuesta puntual, sea una ley anti-greenwashing, es un error, no solamente como está planteado el proyecto aquí en Chile, no está correcto, teniendo una motivación muy correcta, pero el problema es mucho más, el desafío es mucho más sistémico, porque faltan los incentivos que premian a los mercados, a las empresas cuando reducen sus emisiones, cuando cuidan la debida diligencia, de que entonces accedan a mejores créditos, etc. Participen mejor en licitaciones públicas. Y aquí le traigo una cita de William Edward Deming, un libro muy atingente para los tiempos de hoy, que se llama Fuera de la crisis, MIT Press de los años 80, que dice, según su experiencia como experto en management, sobre el 90% de los problemas y posibilidades de mejora que él detecta en empresas en realidad no ocurren a raíz de causas específicas, sino son consecuencias de causas comunes. Entonces, cuando uno responde un problema sistémico con una medida ad hoc, es ineficiente y no va a llegar a la solución esperada. Y lo digo porque realmente la evolución del capitalismo enfrenta regulaciones no sistémicas. No hay una visión sistémica en eso. Vemos que en materia de innovación, concentración, sostenibilidad, dinamismo, las regulaciones son ad hoc, muy a menudo con falta de información. Los mercados son cada vez más complejos, al regulador le falta información, no son adecuadamente consensuadas. Por ejemplo, las políticas de innovación, pro-innovación, como en el estilo lo que ha escrito Mariana Mazzucato, esta política deberían consensuarse con la política pro competencia para que no pase, por ejemplo, de que las políticas económicas promueven financiamiento a empresas que en realidad deberían recibir el financiamiento con una banca más competitiva. Es decir, esta consistencia en las políticas económicas hoy día no se da, razón por la cual el libro es una invitación a repensar no tanto las regulaciones específicas que se requieren para hacer más sostenible, más transparente, más competitivo los mercados, sino la primera invitación que quería hacer es que pongamos foco en cómo diseñar el proceso de regular, porque finalmente cuando las regulaciones se hacen con desconocimiento o alejado de la práctica, cuando se hacen desde instituciones sujetas al juego de poder, el Parlamento, desde el gobierno, es muy difícil avanzar finalmente en regulaciones adecuadas y arriesgamos siempre tener que esperar tiempos excesivos, esperar la crisis a golpe para ir avanzando. Entonces, diseñar bien el proceso requiere también contar con información sobre el funcionamiento del mercado, mucha mejor información de lo que hoy día tenemos, y implica pensar cómo con un grupo de expertos más autónomos a nivel consultivo o incluso normativo repensar las regulaciones acorde a objetivos que se reconcilian en todos los espacios democráticos, el Parlamento, etc. Pero vemos que el proceso de regular el mercado no ha funcionado tal como hoy día se hace con iniciativas desde el Congreso, desde el gobierno, porque hay una distancia, falta de conocimiento, faltan instancias de coordinación, de reconciliación con las empresas. Hoy día hay muchas empresas grandes que quisieran reconciliar ciertos procesos, pero no hay un director de orquesta que coordina eso. Los multinacionales en sostenibilidad están muy disponibles, pero no hay un proceso diseñado para eso. Y lo veo muy lejos de tener que existir, lejos de dónde está el poder, el juego del poder. Entonces, ¿cómo conciliar en una democracia más la voz de expertos colegiados como Banco Central, pero para la regulación del mercado
con un parlamento que debería comportar los objetivos del mercado, pero no necesariamente diseñar los mecanismos, es para mí hoy día un desafío importante, siendo el capitalismo un sistema complejo y tal como la teoría de la viabilidad de los sistemas complejos muestra, eso no pueden regularse tal como ocurre hoy día sin conocimiento y estando al lado del juego de poder. Voy terminando con unos últimos pensamientos sobre el ordoliberalismo alemán, justamente porque esta línea quizá hay menos leído fuera del mundo alemán y porque el ordoliberalismo puso siempre un foco específico en el juego de poder para entender cómo hay que regular los mercados. La ecuación del poder tiene que considerarse, no puede negarse cuando uno busca tener mercados competitivos y sostenibles. Aquí está Walter Eucken, que es uno de los padres de la economía social del mercado de Alemania, que además ya escribió en los años 30 de la importancia de tener un enfoque sistémico para regular los mercados y poner foco en la competencia. Esto es un elemento predistributivo, porque cuando el mercado funciona bien, hay que regular menos de forma ex post. Y el segundo que quería destacarles, para que ojalá puedan leer algo sobre este pensador, que es menos conocido que Walter Eucken, es Leonard Nietzsche, ambos murieron en 1950. Él fue el más técnico a cargo del diseño del concepto de economía social de mercado y escribía mucho sobre la constitución económica y la importancia de que haya una ley marco que vela por consistencia de las políticas económicas y que decía en los años 50, no crean que algún país tenga algo como política económica, porque política económica significa que deberían ser consistentes, no pueden ser ideas ad hoc, no puede ser una política económica juntarse con un gremio, decidir algo y otro ministro se junta con otro gremio y la verdad las dos medidas se contradicen. Una política económica debería tener una visión sistémica que él decía en los años 50 del siglo pasado que Alemania y probablemente ningún país tiene, y me atrevo a decir que esto podría ser un diagnóstico que también podría hacerse hoy día también. Entonces, concluyo que aquí la invitación es ojalá desideologizar el debate sobre el capitalismo, entender su característica determinística en el sentido que las partes funcionan tan bien como los incentivos están diseñados y para diseñar los incentivos para las empresas, para los gerentes, hay que tener un foco en mejorar regulaciones, pero con mejor información y en espacios que son más de expertos y menos sujetos al juego de poder. Y la última invitación, compren mi libro porque está en el capitalismo. Jan Sitzen y a Camilo Drago. Adelante y justo también con Janet para que nos comenten el libro y luego vamos a tener una rueda de preguntas. Adelante, muchas gracias. Yo prefiero participar. Bueno, definitivamente un libro recomendable, yo ya lo compré y lo leí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un agrado comentar el libro El capitalismo de Janet von Wolfsdorf.
es la última vez que digo tu apellido, te voy a tratar confianzudamente de Janet, porque el apellido me complica en mi alemán. Ok, a ver, este es un libro relevante, erudito y con abundantes datos, como se habrán dado cuenta, y referencias claves, pero a la vez también es un libro muy ameno. Es una mezcla de buenos ingredientes que lo hacen un gran libro. Por esto, muchas gracias, Janet, por tu aporte al debate económico y social tan importante hoy día en Chile y por estar hoy día en la Universidad de Portal. Es un libro especialmente importante en el ámbito universitario y en el debate de las políticas públicas, por tratar directa o indirectamente de varios de los, podríamos decir, trending topics de los últimos años o incluso décadas de Chile y quizás también de las futuras décadas de Chile y el mundo. Desigualdad, crecimiento económico, innovación, desafíos en salud, educación, pensiones, colaboración Estado-sector privado, relaciones laborales, empleo y brechas salariales, calidad de vida, comercio internacional, globalización. Podríamos decir el 90% de los titulares de economía y negocio de los últimos años y seguramente de los que vienen. Que nos interesan aquí en un contexto país y del mundo que clama por cambio. Pero ojalá no cambiemos cualquier cosa por cambiar. Como bien decía Janet, la desideologización es importante, especialmente en el ámbito universitario. Entonces llegamos a una pregunta difícil. ¿Qué cambios deberíamos impulsar en un sistema de una economía también llamada comercial u orientada al mercado o capitalismo? Porque no deberíamos cambiar cualquier cosa, y menos las cosas que funcionan bien. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Con qué pros y contras podemos evaluar cada medida a modificar? ¿Cómo implementar dicho cambio? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué stakeholders claves debemos relacionarnos? En el sentido del poder que tú mencionabas al final de tu presentación. Esto es especialmente importante, más aún en el ámbito de la administración, empresa, economía y políticas públicas de nuestra facultad. Pero ojalá, especialmente porque cada uno de nosotros, ojalá que sea más bien parte de la solución que del problema, ¿cierto? Según cómo nos comportemos como agentes económicos, como partícipes de las políticas públicas, podemos agravar los problemas del capitalismo como aminorarlos. Entonces, finalmente el libro Capitalismo, una historia sobre la innovación, inversiones y el ser humano, viene coloquialmente hablando como anillo al dedo para animar el debate intelectual sobre varios de los grandes problemas sociales que tenemos en la actualidad a nivel planetario. A continuación quisiera destacar 3 aspectos que a mi parecer son claves de este excelente trabajo. En primer lugar, desde la primera página se enfatiza el estrecho vínculo entre innovación y capitalismo, algo poco común, entendiendo innovación como aquello que genera valor o bienestar para las personas. Y esto es algo, como dice Janet, único en el ser humano, por ahora. En la página 23 dice una frase que pasa desapercibida, pero es muy profunda, dice por ahora. Pero es en este contexto que desde la revolución industrial en los últimos 200 años, quizá un poco más desde el siglo XVIII-XIX, el capitalismo se manifiesta en su mayor esplendor, en la cantidad impresionante de innovaciones en todo orden de cosas que llevaron desde la sociedad mercantil a la sociedad comercial y a niveles de creación de valor nunca vistos, en términos de productos, riqueza, etc. Con la centralidad del capital para incentivar la innovación en el mercado, esto se organiza para financiar y premiar todo tipo de innovaciones y mejoras en nuestra forma de hacer las cosas. Es a través de la innovación, quizás el mejor lado del capitalismo, que a través, como menciona la autora, de competencia con cooperación, se generan grandes incentivos para crear soluciones a los múltiples problemas. Así, los incentivos del capitalismo son los premios que consideran entregar quizás con más capital a quienes generen productos y servicios beneficiosos para el mercado. En el fondo, en el mercado, en términos de mercado, son utilidades y trabajo acumulado. Janet logra
introducir en el ámbito de la innovación los aspectos neurológicos e incluso psicológicos de las últimas investigaciones en el aspecto del comportamiento de los agentes de mercado. Uno se podría preguntar, ¿se genera valor para todas las personas y entonces todo es bueno en el capitalismo? Bueno, Janet claramente responde que no, por lo que traza un primer capítulo donde mayormente resalta los beneficios del capitalismo, como es el auge e incentivos que acabo de mencionar a la innovación. El libro da un giro, y en todo el resto del libro, capítulos 3, 4, 5, nos presenta una visión bastante crítica de varias de las facetas del capitalismo, incluyendo a su versión chilena en el capítulo 5. Revela así un espíritu crítico que hace mucha falta y que seguramente no le acomodaría a los libertarios radicales, que creen que todo debería regirse por el mercado y no valoran lo suficiente el fundamental rol del Estado. De esta manera, lo segundo que quiero destacar del libro es el realismo de reconocer que el capítulo tiene muchos problemas, pero con todo esto es, según entendí, es el menos malo de los sistemas conocidos. Es decir, el mejor al día de hoy, pero esto no implica resignarse a reformas, cambios y regulaciones, como ya nos mencionaba la autora. En este sentido, es un libro reformista, pro cambios importantes, y que aborda las tendencias autodestructivas del sistema capitalista o economía de mercado, tales como la codicia como vicio incluso a nivel neurológico y el narcisismo de los agentes económicos y su impacto en el nivel general de la economía. La tendencia a la acumulación del poder y dado esto, a limitar la competencia y la cooperación y por ende la innovación que nos genera valor nuevo, incluyendo los abusos en el mercado del trabajo. De esta manera, relacionado a ello, la desigualdad va en aumento con un malestar creciente a nivel social. El crecimiento de los grupos económicos, su poder y la realidad de los ultra ganadores, que nos habla en el libro de los Winner Take It All, como empresas grandes que tienen un poderío superlativo. El lobby corporativo, el descuido, por supuesto, aborda también el descuido del medio ambiente y la falta de coordinación y cooperación para trabajar la sostenibilidad en las múltiples actividades económicas. También aborda las críticas de Marx y Engels a la calidad del trabajo y su efecto en las personas, como es, por ejemplo, la monotonía del trabajo repetitivo y su efecto en la psiquis o en la psicología de las personas. En ese sentido, el enfoque sistémico que nos propone la autora a mí me parece absolutamente acertado. Pero ojo con esto, que muchos de estos defectos no son ajenos a las mejores alternativas conocidas, como es el socialismo, que según los resultados que indican que muchos países que han transitado por esta vía de manera radical, el medio ambiente, la pobreza, el lobby, prácticamente todos los problemas antes mencionados podrían ser peores. Así que, en ese sentido, que existan muchísimos problemas en el capitalismo no quiere decir que la alternativa del día de hoy sea la solución. En tercer lugar, quisiera destacar que es un libro que no rehuye las paradojas, las contradicciones de este sistema que genera, podríamos decirlo coloquialmente, amor y odio. Y así nos deja muy buenas preguntas para seguir trabajando y reflexionando, especialmente en el ámbito universitario y público, por supuesto. Innovación versus status quo, cooperación versus competencia, empresas grandes versus pymes, acumulación de riqueza versus la situación de las personas normales, medio ambiente y sostenibilidad versus la extracción y destrucción del planeta, más regulaciones en aspectos de los mercados versus estructuras del laissez-faire o dejar hacer o mercado libertario total. Es decir, estas muy buenas preguntas, en este caso son excelentes paradojas que son nuestro mejor insumo en universidades como la Universidad de Portales, que viven de hacerse preguntas, de aproblemarse por los problemas no resueltos, por los desafíos que tenemos por delante. Ahora quisiera comentar, para terminar, 4 obstáculos para mejorar el sistema que yo observo y aquí quisiera aportar a la discusión. El primero de estos es lo que me atrevería a llamar un deporte masivo a la victimización. No me malinterpreten, estamos llenos de desafíos e injusticias
Y por supuesto la crítica es lo más natural del mundo y podemos esperarla con justa razón. Pero claro, en muchos casos la crítica no es suficiente y particularmente en las universidades no nos debemos quedar en la denuncia. Si de verdad queremos mejorar, debemos partir del conocimiento y la evidencia para cambiar las cosas con argumentos. La vida está llena de personas que superaron todo tipo de dificultades. Por ejemplo, el autor Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, demuestra no solo superar todas las dificultades que vivió en los campos de exterminio, sino que superó todo eso y logró desarrollar una teoría psicológica que ha ayudado a millares de personas o millones de personas en el mundo. En segundo lugar, tenemos que los desafíos y problemas del sistema económico, no hay unanimidad en la solución, es evidente. Tenemos hay un dicho que dice, cuando se juntan dos economistas, hay tres soluciones. ¿Qué cambio y qué reforma se solucionarán los aspectos más negativos del mundo sin socavar también los aspectos positivos? Poca regulación pareciera ser un gran problema para los mercados. Mucha regulación pareciera ahogar a los mercados. Tercero, se suele confundir los deseos, el ideal, la utopía, con la evidencia y con lo conocido. En ese sentido, la invitación de Janet a la desideologización del debate intelectual respecto al mercado y a las metas sociales que queremos lograr es una gran invitación. Y finalmente, si lográramos tener un consenso de ciertas medidas que funcionan para que el sistema económico, social y de bienestar prospere, como por ejemplo el proteger ciertas instituciones como establecen los académicos Acemoglu y Robinson en su gran libro ¿Por qué fracasan los países?, el problema que viene es el que Janet nos planteaba del poder. ¿Cómo se ponen de acuerdo el choque de intereses de múltiples stakeholders en un gigantesco esfuerzo de coordinación? Que por múltiples razones es lógico que los distintos stakeholders en una sociedad tengan distintas razones, argumentos e intereses que proteger. Pero ahí viene un problema político y juego de poder importante que requiere un enfoque sistémico. Para terminar, solo dos comentarios. Uno, que condimenta un poco la problemática del capitalismo, es que existen muchos tipos de capitalismo. Eso es importante decir. Hay capitalismo, por ejemplo, los autores Baumol, Guittard y Schramm, en 2007 ya nos hablaban de capitalismo centrado en el Estado, capitalismo oligárquico, capitalismo de grandes firmas, capitalismo emprendedor, etc. No puedo terminar esta gran alabanza del trabajo de Janet con una sugerencia. Estamos en la universidad, así que tenemos que siempre criticar algo. El libro, en la parte de las propuestas, capítulo 6, me dejó justo poco. Después de una impresionante cobertura de tantos temas, tantos conceptos, tantos autores y tan amenamente integrados, la parte de las propuestas, no solo en cantidad de páginas, sino en el desarrollo de esa idea, nos dejan, en su propuesta conceptual, nos dejan esperanzados de poder contar con una segunda edición a futuro y tener el agrado de estar aquí en esta misma aula presentando el desarrollo de las propuestas en una segunda edición. Así que muchas gracias, Janet, Sebastián, Marcela, decano y toda la audiencia por estos minutos. Muchas gracias, Camilo. Le damos la palabra a Sebastián Sichel. Primero, gracias por la invitación, a la universidad, al decano, a ustedes por estar acá y particularmente a Janet. A mí voy a contar una anécdota por el libro, me cayó del cielo. Yo no estaba esperando leer este libro, sino que simplemente porque yo estaba investigando, terminando la tesis, etc. Empecé a encontrar con la Janet varios artículos del CIPER, después me encontré en otro lado, algunos comentarios, y justo publicó el libro. Es como si había estado coordinado y llegó y por lo tanto tuve la oportunidad de leerlo apenas apareció. Y se conectó con algunas reflexiones que venía yo dándole vuelta hace tiempo, que se estaban plasmando para mí en lo que es una tesis doctoral. Y quiero agradecerle porque tuvo la valentía de sacar este libro cuando muy pocos se atreven a hablar de esto en Chile.
y no lo va a decir nunca ella, pero en Chile publicar artículos como los que ella publica, o escribir libros como los que ella publica, que básicamente criticar el capitalismo adentro muchas veces hace, en una sociedad concentrada, salir de los círculos de decisión, de los espacios de poder, y terminan muchas veces siendo considerados como un paria dentro del mismo sistema. Lo que es más complejo, cuando estamos en un minuto, que por lo menos en Chile después del 2019, debería haber significado el minuto más crítico y reflexivo respecto a qué pasaba con nuestro sistema económico, lo que ha tendido a ser el mismo sistema, y ya lo hice dentro del libro, ha sido más bien volver a mirarse el ombligo y más bien defender intereses que iniciar un proceso de reflexión crítica de hacia dónde seguir. Entonces, primer agradecimiento por la valentía. Yo tengo la secreta esperanza que ya se transforme en nuestro propio Rubik, que no solo a través de los medios de comunicación, sino que después de la crisis que vivió Israel entre el 2008 y el 2010, respecto a la crisis del sistema democrático, entendió que tenía que liderar un proceso de reformas que fueron plasmadas en 2013 y desconcentró el sistema económico como parte de la legitimidad del sistema social. Entonces, lo que hace el libro, ya me meto en el libro, es básicamente poner en cuestión lo que para nosotros se había transformado casi en una fe, en que la democracia y el capitalismo habían llegado para triunfar y por lo tanto nuestra discusión era simplemente ver cómo profundizábamos la democracia o cómo maximizábamos nuestro mercado para llegar a ser una sociedad desarrollada. Y parece ser que en esa línea recta, hace algunos años se desvió la curva, pero nadie ha tenido la valentía para instalar una conversación de qué pasó justo en esa desviación. Y cuando pone esta discusión en cuestión, a mí por lo menos me hizo reflexionar algo más profundo que está inscrito en el libro, que tiene que ver con que lo que está en juego no solo es la calidad de nuestro capitalismo, nuestros mercados, sino también tiene que ver con la calidad de nuestra democracia y llevándola al extremo crítico, la sobrevivencia de nuestra democracia. Porque efectivamente, sin un mercado que funcione bien, nuestra misma democracia es la que está en juego. Yo creo que ahí está el corazón de este libro y si uno puede ponerlo en algún lugar de ubicación geográfica, en las conversaciones que se están dando, en lo que ha escrito Sandel, en la tiranía del mérito, en lo que ha escrito Singales, conservando el capitalismo a los capitalistas, en lo que vienen escribiéndose algunos autores hacia atrás en Estados Unidos, cuando empezaron las primeras crisis, Christopher Lange y la rebelión de la ley, poniendo en cuestión desde el mismo capitalismo, desde el mismo mercado, a aquellos que amamos el mercado, poniendo en cuestión cuáles han sido los resultados de este mercado y si está siendo buen asignador de recursos, que es lo que todos esperemos que sea. Y el libro, en todos sus capítulos, va poniendo esa reflexión sobre la mesa. Efectivamente, me pasó lo mismo. Cuando íbamos a la solucionática, que era lo que todos estábamos ávidos de encontrar, yo dije aquí la Janet, como buena capitalista, está esperando sacar su segundo título, que era su segundo capítulo, y generar expectativas, pero en sí mismo el diagnóstico tiene un valor tan trascendental que creo que vale la pena tomar el libro y leerlo. Quiero a partir de eso ir haciendo un análisis poco a poco de cómo el libro, o cómo se escribe la música de este libro. Lo primero, la Janet escribe en las primeras páginas, dice que competir requiere ante todo de un esfuerzo y una disposición democrática a perder. Por lo mismo hay múltiples incentivos a evitar la competencia en este camino. Y esa disposición democrática a perder es exactamente la que van perdiendo, dice la misma después, aquellos que van triunfando producto de su propio narcisismo. Y por eso es tan valioso como lo vincula a la neurociencia, o más bien a los sesgos que están involucrados en la neurociencia, porque dice, mira, si alguien narcisista siente que gane, y lo conecta con Sandel, y que su triunfo tuvo que ver con su propio mérito, tarde o temprano va a terminar diciendo no quiero que otros ganen porque yo soy bastante más bacán, o bastante mi mérito es bastante más grande que el resto, y por lo tanto el resto que se sacrifiquen, y volvemos a la vieja frase chilena tan cultivada, que por lo tanto el que perdió porque merecía perder, o voy a llegar a la conversación de muchos de los líderes de nuestra casa, o que el pobre es pobre simplemente porque es tonto, o que el mapuche es pobre porque es flojo, etcétera, etcétera, y por lo tanto llega una reflexión crítica en un sistema en que se ha ido convenciendo de que no hay una verdadera disponibilidad democrática a perder. Y termina esa misma reflexión, no está en el libro, pero yo lo expando, termina diciendo, bueno, necesitamos un autoritario, un dictador que ordene a aquel que perdió, no por su propio mérito, y por lo tanto que le ordena ponerse en la fila que le corresponde naturalmente, porque lo necesitamos para que le diga, a usted no le corresponde porque usted está reclamando algo que no es justo. Y lo que hace el libro
en sus primeros capítulos, en su primera página, es exactamente poner en cuestión eso. Si los que están ganando, ganaron por mérito propio o simplemente han ido ganando por su capacidad de acumular poder en el transcurso de la curva. Y nunca voy a pronunciar Schumpeter tan bien como tú, con alemán, pero y usa Schumpeter como en esta idea de la destrucción creativa, pero también de esta idea del incentivo o el empujón inicial de la innovación, diciendo sí, pero finalmente ese impulso inicial termina siendo autodestructivo. Y huelga decir qué es lo que está pasando en el mundo. Esta reflexión que pone sobre la mesa, cuando uno lo lleva a Estados Unidos, y pesca Lina Khan, la presidenta de la FTC, que controla la competencia, viene reflexionando en ese tiempo respecto al fenómeno de Amazon y la cantidad continua de compras que hacen potenciales competidores, bajando precios iniciales o eliminación de potenciales competidores, que termina haciendo Amazon lo que es, y que básicamente no simplemente por mérito de las innovaciones que desarrolla, sino por el poder de mercado que va asignando, y se va ampliando en esta discusión hoy día en Europa, o en el Consejo Europeo de la Competencia, que termina diciendo, oiga, parece que todos los sistemas de control de competencia son saltados, o más bien asaltados, por aquellos que están comprando a empresas nacientes para asesinarlas antes de que salgan al mercado, porque simplemente pueden, y se pueden dar el gusto de hacerlo, y también crear un incentivo perverso para ustedes estudiantes, que van generando startups y negocios que están más preocupados de conseguir inversión o que alguien los compre que de vender o que a alguien le interese su producto. Y pronto va creando un incentivo perverso y llega el ejemplo de Wildcard, que tú lo pones directamente en el trabajo, que terminan falseando balances en 1.900 millones de dólares simplemente para engañar el sistema para que sigan creyendo en ti. Lo que quiero decir con esta primera fase de reflexión larga que hace la Janet, y por eso me incentivo a leerlo, es que dice, ojo, que no siempre, primero, los ganadores ganaron por mérito propio, y segundo, que aun cuando hayan ganado por mérito propio, hay un incentivo perverso a la codicia. Vuelve Aristóteles en esto, a una codicia que más bien que perseguir el interés propio, lo que está persiguiendo es una ganancia ilegítima en el sistema porque el poder que acumuló le permite eso. Y creo que ese punto es clave para entender parte del proceso político chileno que estamos viviendo. También lo dice Janet, la cito. En algún minuto Janet dice, ¿saben qué? Lo más raro es que nuestros empresarios ante la crisis social parece que tuvieron una regresión del siglo XIX y se transformaron, y lo dice explícitamente, se transformaron en empresarios del siglo XIX que son los que buscan más proteccionismo que el resto. Y por lo tanto buscan un sistema institucional que proteja sus propios intereses más que incentiven la competencia y hacen lobby y crean sistemas alternativos que lo que están buscando finalmente es protegerse de la regulación. Y más que eso, controlar la regulación para no incentivar la competencia, porque ellos fueron virtuosos mientras compitieron y ganaron, pero ya no es virtuoso que otros compitan porque pueden ocupar su posición. Y si uno toma los datos que da Janet, que a Manuel Cruzat y otros, te empiezas a dar cuenta no solo que este fenómeno existe, sino lo que ha provocado en Chile es que las grandes industrias cada día se transformen en más timoratas respecto a la posibilidad de competir. Cunningham y otros investigadores hace rato iban demostrando datos, además, como las concentraciones que originalmente se buscaban para alcanzar economías de escala o poder competir, cada día más se hacen más bien para evitar competir, y Janet lo que nos demuestra es cómo cada día más aquellos que impulsan regulaciones lo que están haciendo, impulsando regulaciones para establecer barreras de entrada o fustigar a la competencia y no permitirle competir. Y yo creo que aquí hay un gran segundo punto del libro, que es cuidado, porque no es solo la concentración del poder lo que está amenazando la democracia, sino como el sistema institucional lo que está haciendo es proteger esta democracia. Y lo aterrizo al modelo chileno, y ahí fue más cuidadoso que yo, yo soy más político que tú, puedo hacerlo. Lo que está pasando hoy día con la industria de la ISAPRES, con las AFP en Chile, es que básicamente han sostenidamente resistido a la regulación. Se ha sostenido la regulación diciendo que no es el minuto, incluso con la reforma tributaria diciendo que no es el minuto porque le tienen miedo a perder sus condiciones de privilegio, pero como nunca es el minuto, tarde o temprano o cae una regulación mal hecha, por la expresión o por no ser regulación sistémica, que es lo que explica Janet, sino que también caen o se protegen de la regulación, pero su legitimidad social para operar termina en cuestión, como ha pasado con varias de estas industrias. Y por lo tanto, por ejemplo casuístico, pero digo, las ISAPRES hoy día lloran por pérdida, por el efecto sistémico que se está produciendo, pero la gran pregunta hoy día con las ISAPRES es cuánto contribuyeron ustedes a una buena regulación en los últimos 20 años, y se dan cuenta que nunca estuvieron disponibles. Lo mismo pasa con el sistema de FP. Perdón que me meta en la contingencia,
supongo que para eso me invitaron, y si no, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Creo que parte importante de nuestro problema es que efectivamente han sido las mismas industrias las resistentes, y cuál siglo XIX a avanzar hacia adelante. ¿Y cuál es mi idea hoy día? Entrando en la cancha, que obviamente lo que están buscando son liderazgos autoritarios que mantengan esas posiciones de privilegio y no construir la democracia. Tenemos un desafío marca mayor. La idea además pone otros puntos sobre la mesa que no voy a explayar, que es importante que ustedes los lean. Habla de cómo las family office terminan protegiendo finalmente la riqueza hereditaria, por lo tanto también son contrarios a la competencia, y además tiene un valor muy grande porque cita a Warren Buffett, cita a varios empresarios Bill Gates, que empiezan a discutir respecto con la riqueza hereditaria. También es un enemigo del sistema, propone una solución respecto a fondos de capitales de riesgo que se generen con impuestos a la herencia. Yo creo que pone en cuestión ahí un debate gigantesco respecto a perderle el miedo a construir sobre tierra arrasada. Yo creo que eso es parte de la reflexión que a mí me provocó. Perder el miedo. Si ¿sabes qué? La UEF no es el santo grial del sistema, palabra que usa en él, no es el santo grial cuando hay que perder el miedo a debatir si la UEF, su existencia es legítima o no legítima, desde lo académico. No comprarnos esto por un hecho consenso, capaz que lleguemos a ratificar la idea que es necesaria, pero capaz que no, pero parece ser que este consenso democrático de los 90 también nos hizo perderle el miedo, o sea, tenerle miedo a una discusión relevante respecto a esto. Lo mismo respecto a la afectación no de ciertos impuestos, que es lo que hace con el impuesto a la herencia, porque dice, mira, ¿por qué no perder el miedo a que este impuesto pueda ser afecto para que la gente entienda que tiene un fin específico y le dé legitimidad a operar? Entonces, por lo tanto, también parte del libro lo que va desarrollando esta idea de que si la concentración es una amenaza, ¿por qué no correr el riesgo de correr ciertas barreras en el sistema que permitan entender mejor cómo regular? Después, el libro, y termino con esto para escuchar a los profesores, el libro hace algo que para mí es lo más valioso, que puede hacer toda esta sistematización un poco del proceso entre la neurociencia, entre la concentración, de meterlo en la discusión de la democracia de propietario, de John Rawls, y decir por qué esto no es una democracia de propietario hacia adelante, de debatir mucho más profundamente por qué finalmente esta tendencia al abuso del sistema, que al abuso del sistema es exactamente lo que no debería querer el mercado, y llevarme a mí por lo menos a la reflexión que hizo Adenauer en un minuto, que es, mira, necesitamos todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. Es decir, que el equilibrio final tiene que ser una consecuencia entre liberar el mercado, entendiéndolo como la competencia en su máxima expresión, pero también con un Estado que cumpla el rol que tiene que cumplir para que ese mercado mantenga la competencia. Hace un gran proceso de análisis respecto a cómo cada revolución industrial en su minuto llevó a cambios institucionales o cambios políticos profundos. Y yo creo que es exactamente la parte de la foto que no estamos viendo. En Chile, lo que hemos vivido nosotros, estamos viviendo una cuarta revolución industrial que está cambiando el mundo en general. Y tenemos fuerzas o juegos de poder que están en discusión respecto a hacia dónde se guía esta revolución industrial. La gran amenaza en el mundo en general es que el populismo, el autoritarismo se está devorando la posibilidad de que esta reflexión tome cauces democráticos. Y las soluciones al final se empiezan a transformar en polares porque nos buscan soluciones prácticas. Y por lo tanto, muchos de aquellos que están en esta idea abusando de esta concentración de poder en los mercados, he dicho varias veces, mira el autoritarismo como una solución alternativa. Protejan mis intereses, por favor, y si tienen que sacar un tanque, venga, lo necesitamos. Y al otro lado del mundo, muchos están mirando sistemas totalitarios como solución. ¿Sabe qué? Acá el problema de quitar esta concentración, este abuso, ¿sabe qué? El problema es el mercado, el capitalismo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reconcentrar el poder del Estado porque eso no funciona. Y unos terceros están diciendo, mira, lo que necesitamos acá son relaciones clientelares y por lo tanto, a través del populismo, demos por satisfechos a los ciudadanos con sus necesidades cotidianas a través de las políticas públicas, porque este debate lo tenemos que mantener guardadito debajo de la alfombra. Lo que no hemos reflexionado críticamente, y eso es lo que me deja el libro sobre la mesa, es que esta cuarta revolución industrial está provocando un cambio institucional más profundo del que habíamos entendido. Y podemos llegar tarde o temprano. Hay que haber naciones ganadoras o perdedoras. Como país, como Chile puede ser una nación ganadora, las claves que hay en eso son bastante estratégicas. Lo primero es entender que tenemos que salvar el capitalismo, los capitalistas, citando sin gran expresión. Y eso significa que vamos a tener que inyectarle dosis de competencia que no se inyectan por sí mismos en el sistema, y eso va a requerir instituciones no solo que protejan la competencia ex post, también lo dices, sino que protejan la competencia ex ante.
También vamos a requerir una intervención, miren la palabra dura, en los mercados que desconcentren, porque si queremos que se van a desconcentrar por sí mismos solo por el fenómeno de la competencia, asesinando la innovación, lo que nos está pasando es que al revés, menos competencia se genera. Si bien esto no es un fenómeno mundial, las 5 grandes tecnológicas lo que han provocado en el mundo es eliminar la competencia. Si uno ve la trazabilidad de las compras de Facebook hacia atrás, en los últimos 10 años o de otras, para no meterme solo con Facebook o Amazon, que dijimos, es gigantesca de compras que saltaron todos los controles de competencia, porque a nadie se le ocurrió que estos controles ex ante con barreras solo de ventas finales no funcionan cuando tú estás vendiendo innovación. O lo que está pasando con las farmacéuticas en general en el mundo, que están comprando toda la tecnología ex ante que salga al mercado, por lo tanto nadie las controla, son fenómenos clave. En Chile aún es mucho más profundo porque estamos como en la discusión del siglo XIX. Efectivamente no, estamos discutiendo si controlamos o no la competencia o hacemos control preventivo o no. Creo que hay una reflexión crítica que plantea diciendo aquí vamos a tener que hacer una intervención top-down en que el Estado tiene que provocar desconcentración hacia adelante. Un ejemplo personal, me tocó ser presidente de un banco. Y si vieran cómo se asignaban los recursos en un banco que tiene Estado, pero que no tiene objeto único, entre sus propias empresas relacionadas, se mataría. Y cómo finalmente los perjudicados finales eran los clientes finales, porque pagaban mayores precios, pero nos convenía a nosotros asignarnos nosotros mismos, porque efectivamente tu banco estaba metido en mercados que no le correspondían naturalmente. Uno dice esto no se soluciona simplemente con que el banco, en un acto de generosidad mutua, el Banco del Estado, imagínate un banco privado, entre ellos asigna cuotas de participación de mercado, si no va a requerir cambio de Estado. Y en esa reflexión crítica, además, tiene que ver, citaste a Acemoglu y Robinson, que han sido citados, pero voy a pasar al otro lado, a la idea del pasillo estrecho, que es el segundo libro, no el segundo, pero es el segundo libro de Juez Soense. Creo que hay una discusión bien de fondo acá, de cómo finalmente los intereses del Estado van a tener que de alguna forma conversar con los intereses privados para construir una democracia propietaria. Yo creo que esa es la reflexión final que a mí me dejó el libro. Y hay algo acá de esa reflexión que está fuera del debate académico. Nos sobran papers, nos sobran conversaciones académicas respecto a si hay demasiada fragmentación en el sistema de partidos hoy día que vamos a discutir la Constitución, si queremos sistema presidencialista, o sea, si queremos presidencialismo o sistema parlamentario. Nos sobran discusiones todos los días respecto a qué derechos sociales deben ser o no incorporados, pero esta discusión, no solo sobre el orden público económico que tiene que garantizar la Constitución, sino cómo en una nueva institucionalidad el Estado se transforma en un actor regulador que permite liberar la competencia del país. Creo que es una discusión clave que ha estado bastante ausente de los pasillos de la academia, y ahí, como dije, cayó del cielo el libro cae en el minuto oportuno, en el lugar oportuno, porque efectivamente gatilla una conversación que tiene que traerse otra vez a la academia, pero que tiene que desbordar el debate de las universidades para tomarse la agenda pública. Primero, por lo que partí diciendo, porque hay muchos que les interesa que esto no se converse, y parece más valioso siempre conversar de seguridad, terrorismo, o desde el otro lado derechos sociales, porque está escondida la conversación de fondo. Y segundo, porque se requiere el liderazgo de personas como Janet y otros que pongan esta conversación en la agenda. Pero no va a haber tiempo. Eso es lo que quiero decir, porque como partí afirmando, en la democracia lo que está en juego y el mercado es el gatillante de la democracia. Si el matrimonio perfecto, si existe un matrimonio perfecto, era la democracia y el mercado de los 90, esa convivencia no está bien resuelta en el siglo XXI, y creo que eso es lo más valioso que hace aquí, poner esa conversación sobre la mesa.